En la mañana de la Pascua ya ha salido el sol, como dice en Marcos 16, no era esta mañana nublada, aunque está fresquita, está linda, ¿sí? El Evangelio nos presenta 3 mujeres piadosas, discípulas del Señor, yendo al sepulcro, ¿para qué? Para ungir el cuerpo del Señor Jesús con perfumes. 3 mujeres viviendo 3 momentos distintos ese día. Camino al sepulcro, dentro del sepulcro, fuera del sepulcro. De eso vamos a hablar. El primer momento es cuando ellas van camino al sepulcro. Habiendo terminado ya el sábado, muy temprano aquel domingo de la mañana, estaba oscuro, apenas salía el sol, compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Esto era una práctica judía que se llevaba a cabo con los muertos. Y como el viernes no le había dado tiempo, aprovecharon esa mañana. Y surge allí la primera preocupación. Como habían sellado la tumba del Señor e hicieron rodar una piedra muy grande en la entrada del sepulcro, entonces la pregunta lógica fue, ¿cuál? ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar al sepulcro, vieron que la piedra que tapaba la entrada había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y así llegamos al segundo momento, cuando las mujeres están en el sepulcro. Al estar removida la piedra, obviamente, entraron para ver qué pasó. Pero, vaya sorpresa, no vieron a Jesús. En cambio, en el lado derecho de la losa donde estaba el cuerpo del Señor, dentro del sepulcro, ellas vieron un ángel. Y dice cómo era. Un joven vestido con una túnica larga y blanca y resplandeciente. Eso sí que no se esperaban. El evangelista Mateo nos ayuda en este punto aclarando que fue este ángel del Señor que descendió del cielo y que Él removió la piedra. Mateo 28:2. Él abrió el sepulcro. Y a partir de este momento, las mujeres ya no pronuncian palabras en el texto. Solo el ángel. Él les dice, calma, no se asusten. Yo sé que ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Pero miren el lugar donde lo pusieron, dónde lo dejaron. Y Cristo no estaba. Como lo habían dejado, tampoco estaba. El crucificado, muerto y sepultado, ahora vivía. Aleluya, Cristo ha resucitado en verdad. Entonces, cuando ellas fueron, antes de irse, el ángel les dice, ahora vayan y digan a sus discípulos y a Pedro especialmente, Él va delante de ustedes a Galilea. Y claro, porque en sus corazones ellos habrán preguntado, ¿y si Cristo resucitó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está vivo, pero ¿dónde? ¿Dónde está aquel que el viernes de tarde Nicodemo y José de Arimatea bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro nuevo? Porque dice que el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto nadie. Jesús vive, pero ¿dónde está? Esta noticia también la ofrece el ángel. Camino a Galilea. Va delante de ustedes. Allí lo encontrarán. El evangelista Lucas nos dice que en ese momento ellas recordaron que Jesús, cuando todavía vivía, les había dicho que esto iba a pasar. Y el Jueves Santo, incluso el mismo Jesús les dijo, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea.
Con estas palabras, el ángel les quiere decir a las mujeres: entonces, hermanas, ¿qué sentido tiene ungir el cuerpo de aquel que está vivo? Incluso el ángel se habrá sonreído, casi como queriéndoles decir: queridas damas, ¿qué hacen aquí? ¿Acaso Jesús no les dijo que iba a resucitar? Y es que claramente ellas no habían entendido del todo todavía las palabras del Señor. Así llegamos al tercer momento. Las mujeres de nuevo fuera del sepulcro, saliendo. Pero esto es tan simpático. ¿Cómo salieron del sepulcro? Dice que espantadas, temblando de miedo, y que salieron corriendo del sepulcro. Yo me imagino a estas mujeres piadosas con toda su vestimenta y los frascos corriendo a todo raje. Y ese salir puede traducirse también como escapar o como huir. Literalmente ellas escaparon como llenas de miedo. Y nuevamente, sin decir nada. Dice Marcos que era tanto el miedo que ellas tenían que no le dijeron nada a nadie de que Jesús había resucitado. Pero al igual que estas mujeres que no dijeron nada, de por sí mismo, el ser humano no considera la posibilidad de que exista una resurrección de la carne para vida eterna. Incluso hoy la resurrección de los muertos no es un tema que se habla en las universidades, por ejemplo, entre alumnos y profesores. Tampoco no es que se habla en la televisión, salvo excepciones como los canales cristianos o las radios cristianas, pero el tema de la resurrección, punto central de nuestra fe, no es algo que la sociedad aprecia o comenta. Al igual que sucede con estas mujeres, el mundo, ante la posibilidad de la resurrección, guarda silencio, se calla o se burla. Como le pasó a San Pablo en el Areópago en Hechos 17. Cuando llegó a hablar de la resurrección, los filósofos griegos, estoicos y epicúreos dijeron: otro día te escucharemos sobre este tema. Como diciendo, hasta acá te escuchamos. ¿Se dan cuenta? La resurrección, punto central de nuestra fe. Sin embargo, en este día de la Pascua nosotros escuchamos la alegría de la resurrección del Señor. Y esto significa que el Padre Celestial confirma a su iglesia, a sus discípulos especialmente, que el sacrificio de su Hijo en la cruz por los pecados nuestros y del mundo entero ha sido aceptado por Él como el sacrificio suficiente, necesario para nuestra salvación. De alguna manera, en la resurrección de Cristo vemos una absolución del Padre, ¿sí? Porque si Cristo vive, hay perdón, vida y salvación. San Pablo, cuando comienza su carta a los romanos, se presenta así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tanto el evangelista como el texto mismo nos da a entender que no podemos quedarnos callados frente a la resurrección del Señor. Si Cristo ha resucitado, debemos cantar, confesar su nombre, decir: aleluya, Cristo resucitó. Para fortaleza de nuestra fe, con el mensaje del ángel a las mujeres, es el mensaje que también hoy tenemos que escuchar. No se asusten, no teman. Jesús de Nazaret ha resucitado verdaderamente. Qué consuelo precioso, cristianos, saber que nuestro Señor
también pasó. Esos 3 momentos que las mujeres atravesaron. Jesús también estuvo camino al sepulcro cuando fue bajado de la cruz. Estuvo dentro del sepulcro, pero no se quedó en el sepulcro. Al tercer día resucitó. Con una gran diferencia, que Jesús entró muerto y salió vivo. Entró envuelto en sábanas y cargado por Nicodemo y José de Arimatea. Pero salió Él salió caminando, victorioso sobre el diablo, el pecado y el mundo. La muerte no lo puede retener dentro del sepulcro. Tampoco esa pesada piedra que tapaba la entrada. Así como el Señor Dios en el Génesis descansó al 7º día de toda la obra de la creación, el Señor Dios encarnado al 7º día, el sábado santo, descansó de su obra de redención y resucitó en gloria el domingo de la Pascua. Ahora los llama a ustedes: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Porque aquel que resucitó a su amigo Lázaro, ¿no te resucitará a ti también? Aquel que los bautizó a ustedes en Cristo, su Padre Celestial, ¿acaso no los habrá de resucitar a ustedes en el último día también? Y aquel que mediante la palabra de Dios, la palabra de perdón y de paz, mediante su Espíritu Santificador, les dio la adopción de hijos, ¿no les asegura también la entrada al cielo y que nada ni nadie los podrá separar de su amor? ¿Y qué decimos? Sí, sí, sí. Aleluya. Cristo resucitó. Si Él resucitó, yo también, ciertamente. El Señor Jesús que se apareció a María Magdalena ese día de Pascua también, en Juan 20, y esa presencia resucitada le dio a ella una nueva vida. Queridos hermanos, así también, que la alegría de las Pascuas les dé un nuevo aliento en la fe, a pesar de la enfermedad, a pesar del luto, a pesar de la tragedia y del dolor. Queridos hermanos, cuando estamos desanimados, angustiados, asustados, con un dolor en el corazón, temblando de miedo, cuando no somos capaces de pronunciar ni siquiera palabras, el Señor resucitado les dice: no temas, ánimo, ten ánimo, yo he vencido al mundo. Mira mis llagas, mira, Tomás, pon tu mano en mi costado, cree, cree. Y en esos momentos es cuando esta bendita palabra de Dios, la palabra del resucitado, nos hace confesar: mi Señor y mi Dios. Como saben ustedes, solo Dios sabe cuándo nos toca a nosotros entrar en el sepulcro, a la tumba. Algunos van primero, otros deberán esperar un poco más. Pero lo que realmente importa es que, al igual que nuestro Señor, no es que simplemente vamos al camino al sepulcro y que seremos sepultados y estaremos ahí, sino que importa para mí que voy a volver a vivir. Que el Señor, con su voz de mando, con voz de gloria, me dirá: levántate. Y saldremos de nuestra propia tumba vivos. En ese día final, en que Cristo vuelva por segunda vez, saldremos vivos, resucitados de nuestra propia tumba, sin pecado, sin muerte, para vivir eternamente junto a Él. Y como les dice el ángel a las mujeres, también a ustedes, Cristo va adelante en el camino al cielo y también regresará para llevarnos con Él. Nuestra alegría es tal que nuestra fe en la resurrección es tal que la Iglesia, cada vez que se reúne,
Cada vez que nos encontramos, confesamos de boca y corazón: yo creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Amén.